Algunos motores RV eran defectuosos desde el primer momento. Y hoy fallan con tanta frecuencia que se descartan autocaravanas enteras como trampas económicas. No se trata de defectos raros ni averías poco frecuentes. Son desastres planificados que revientan juntas de culata, fríen turbos, destrozan los sistemas de combustible y dejan a los propietarios con facturas de reparación millonarias en el peor momento. Los talleres ven los mismos patrones una y otra vez. Los concesionarios ofrecen descuentos discretos en cualquier vehículo con estos motores. ¿Y el mercado de segunda mano? Ya está castigando a cualquiera que tenga la mala suerte de tener uno. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Algunos de estos motores pueden destruir el valor de tu RV en una sola temporada, incluso si aún no han fallado. Empecemos con el motor que ha quemado a más propietarios que cualquier otro. Ford Triton Hengshi 10. Hay un tipo particular de silencio que se produce en el momento en que un problema de motor detiene un viaje, y pocos motores han causado más momentos así en autocaravanas que el Ford Triton Hengshi 10. Este motor se ganó una larga reputación por su suave potencia de tracción, pero bajo esa imagen de fiabilidad se esconde una falla que ha costado miles de dólares a los propietarios y ha reducido su valor de reventa casi de la noche a la mañana. El problema comienza con las primeras culatas de 2 válvulas, fabricadas con roscas de aluminio demasiado superficiales para asegurar las bujías bajo carga sostenida. Cuando la presión aumenta, especialmente en pendientes largas, una bujía puede salir despedida como una bala. Suena dramático, pero la falla está bien documentada. Ford publicó el Boletín de Servicio Técnico 07-21-2, explicando el defecto con claridad. Una vez que la bujía se funde, ya no se trata de una reparación sencilla. El remolque por sí solo puede costar varios cientos de dólares, y la restauración de la rosca, si se intenta, puede no durar mucho. Muchos talleres recomiendan reemplazar toda la culata, lo que eleva la factura total a varios miles de dólares. Los propietarios informan que la falla no siempre avisa. A veces se oye un chasquido agudo, seguido de una pérdida repentina de potencia y olor a combustible. Otras veces, el motor se tambalea un momento y luego obliga al conductor a subirse al arcén. En cualquier caso, la combinación de sorpresa, ruido y gasto inmediato ha eclipsado a todas las autocaravanas usadas con este motor de diseño inicial. Los informes de subastas lo reflejan. Las unidades equipadas con el Triton V10 suelen venderse por varios miles de dólares menos que autocares similares con motores de General Motors. Los compradores han aprendido a revisar cuidadosamente el historial de servicio, verificando si se han instalado culatas actualizadas o insertos de reparación de roscas. Sin esos recibos, las negociaciones de precios se vuelven firmes e implacables. Aún así, el Triton V10 no carece de puntos fuertes. Los diseños posteriores de 3 válvulas y los actualizados son considerablemente más duraderos. Muchos propietarios han recorrido más de 150.000 millas con solo un mantenimiento rutinario. Pero ese primer error de ingeniería sigue resonando en el mercado de segunda mano, influyendo en el valor de una forma que no se puede ignorar. Antes de continuar, considere esta simple verdad. Los motores se ganan la reputación porque protegen su bolsillo o lo castigan. En el caso del Triton MIP-10, las matemáticas llevan años escritas. Y el siguiente motor de esta lista muestra cómo una decisión de diseño diferente convirtió el calor en una carga financiera a largo plazo. Esta lección es importante, ya que comprender por qué se repiten estos patrones ayuda a evitar sorpresas costosas al evaluar autocaravanas antiguas, especialmente aquellas con historiales de mantenimiento inciertos o documentación faltante que podría revelar reparaciones realizadas años antes para mantenerlas en funcionamiento. GM 454, Vortec 7.4 litros. Cualquier viajero habitual que haya subido una cuesta calurosa de verano en una autocaravana antigua conoce el olor inconfundible de un motor luchando contra sí mismo. Y el GM 454, Vortec 7.4 liter, es la fuente de muchos de esos recuerdos. Este motor se ganó la reputación de su potencia bruta, pero su diseño tenía un defecto que se hace más evidente con cada kilómetro: el calor. No el calor habitual que se produce al circular a velocidad constante, sino una carga térmica sostenida que se acumula más rápido de lo que el sistema de refrigeración puede eliminarla. Los propietarios suelen describir el mismo patrón. La temperatura sube ligeramente en pendientes suaves y luego se dispara durante subidas largas, hasta que la aguja del tablero se eleva considerablemente, superando con creces la comodidad. Los colectores de escape se agrietan, las juntas fallan, y el refrigerante empieza a hervir antes de que llegue el alivio. El problema no reside en una sola pieza defectuosa, sino en la tensión acumulada que se crea cuando un motor de gran cilindrada trabaja contra el peso constante de una autocaravana completamente cargada. El consumo de combustible agrava el problema. Los informes reales muestran que el kilometraje disminuye a 6 o 7 millas por galón. A veces incluso menos, cuando aumenta el viento en contra o los puertos de montaña se extienden kilómetros.
Cada galón quemado aumenta el costo. Cada pendiente pronunciada aumenta el desgaste. Una factura documentada que circula en foros de propietarios muestra que una revisión de refrigeración cuesta casi $3,000. Y muchos talleres recomiendan reparaciones preventivas antes de viajes importantes, simplemente para prevenir futuras fallas. Esa presión sobre el bolsillo influye en el mercado de segunda mano. Según datos de Minnesota Depreciación a largo plazo, las autocaravanas equipadas con el motor 454 Vortec suelen tener precios notablemente más bajos que las de construcción similar con el motor posterior de 8,1 litro. Los compradores entienden las matemáticas. A mayor temperatura, mayor mantenimiento. Mayor mantenimiento, menor demanda. A pesar de estas preocupaciones, el 454 Vortec conserva seguidores que aprecian su mecánica sencilla. Hay algo innegablemente sólido en un motor construido antes de que la electrónica se hiciera cargo. Sin embargo, incluso los propietarios más fieles reconocen la verdad. El tiempo, el peso y el calor son oponentes implacables. Las fortalezas del motor no pueden compensar la carga financiera generada cuando los repetidos ciclos térmicos llevan el metal más allá de sus límites. Antes de pasar al siguiente motor, hay una lección que vale la pena recordar. Los problemas rara vez aparecen de forma aislada. Forman patrones. Y estos patrones afectan tanto la fiabilidad como el valor. El 454 Vortec ilustra cómo un motor puede ser lo suficientemente potente como para mover una autocaravana, pero lo suficientemente costoso como para perjudicar su propiedad a largo plazo. Y el siguiente motor de esta gama revela cómo un solo componente vulnerable puede convertir una plataforma, por lo demás fiable, en un gasto impredecible. Comprender estos patrones no solo destaca las debilidades mecánicas, muestra cómo las decisiones de diseño ocultas configuran los costes a largo plazo, influyen en el comportamiento del mercado y, en última instancia, determinan si un motor aparentemente potente protege su presupuesto o lo agota constantemente, con reparaciones evitables y un estrés creciente. Si este análisis te resulta útil, dale a me gusta al video y suscríbete para recibir más investigaciones de este tipo. Comparte tu experiencia a continuación, especialmente si has lidiado con fallos de motor importantes. Tus conocimientos ayudan a otros a evitar errores costosos en la carretera. Cummins Yaesu V5.9, motor VP44 de 24 válvulas de principios de la era. Algunos motores fallan ruidosamente, mientras que otros fallan silenciosamente hasta que el daño ya está hecho. El Cummins Yaesu V5.9, en su versión inicial AVP44 de 24 válvulas, pertenece a esa segunda categoría. El tipo de motor que a simple vista parece confiable, pero presenta una debilidad oculta en el sistema de combustible. Lo que parece sólido al ralentí puede desmoronarse en el momento en que la bomba de elevación deja de suministrar una presión constante, y esa única vulnerabilidad ha provocado más viajes largos de los que los propietarios admiten. El problema de ingeniería comienza con la ubicación. La bomba de elevación original estaba montada en el bloque del motor, lejos del tanque de combustible, bajo carga pesada, especialmente cuando una autocaravana asciende. A esa bomba le cuesta bombear combustible de forma constante. La presión baja. La bomba de inyección se sobrecalienta internamente. Y el VP44, un componente complejo y costoso, empieza a fallar desde dentro hacia afuera. No hay aviso leve. Una vez que se sobrecalienta, la electrónica interna y los émbolos se atascan, convirtiendo un problema manejable en un contratiempo de varios miles de dólares. Las facturas de reparación lo dicen todo con claridad. Un VP44 de reemplazo puede costar entre $2,000 y $3,500 sin incluir la mano de obra. Y la factura combinada suele superar los $4,000 con la instalación. Esto no incluye el remolque, el tiempo de diagnóstico, ni la bomba de elevación mejorada necesaria para mantener el nuevo sistema en funcionamiento. Los propietarios que aprenden esta lección a las malas rara vez cometen el mismo error 2 veces, ya que el impacto financiero persiste mucho después de la reparación. Lo que hace que este fracaso parezca tan injusto es la reputación externa del motor. La plataforma 5.9 es apreciada con razón. Dura, arrastra, responde al cuidado. Sin embargo, esta generación en particular se encuentra en un punto intermedio difícil, donde un componente defectuoso puede anular la fiabilidad que se espera de la marca Cummins. El mercado de segunda mano refleja esa tensión. Los autocares propulsados por las primeras versiones de 24 válvulas se venden a precios inferiores a los modelos similares con diseños posteriores de Common Rail. Y los compradores que conocen la historia del VP44 abordan las negociaciones con cautela. Este motor enseña un principio fundamental que importa cada vez que una autocaravana cambia de manos. Un solo punto débil, incluso en una plataforma por lo demás duradera, influye en los costos a largo plazo y en las cuentas de reventa. Comprender dónde se esconde ese punto débil permite ahorrar dinero, ya que permite tomar decisiones de mantenimiento proactivas, en lugar de reactivas,
Y ahora es el momento de analizar el siguiente motor de esta lista, uno que no se vio afectado por la presión del combustible, sino por una decisión de diseño de emisiones que atrapó a los propietarios en un ciclo de reparaciones repetidas, tiempos de inactividad inesperados y pérdida de valor que aún se percibe en los inventarios de los concesionarios. Navistar MaxxForce, 76,4 litros. Hay motores que facilitan la vida en la carretera. Y luego está el Navistar MaxxForce 76.4 liter. Un motor que convirtió las buenas intenciones en largos periodos de inactividad. Lo que parecía prometedor, en teoría, se convirtió en una lección de cómo una sola decisión de diseño puede generar una reacción en cadena de reparaciones, días de viaje perdidos y depreciación que afecta a una autocaravana, mucho después de que su primer propietario la cambie. La raíz del problema reside en la estrategia de emisiones. En lugar de utilizar un sistema dual con soporte de fluido de escape diésel, este motor dependía completamente de la recirculación de gases de escape. Esta decisión obligaba al motor a reintroducir calor y hollín en el conducto de admisión, generando una acumulación más rápida de la que el sistema podía gestionar. Con el tiempo, los enfriadores de recirculación de gases de escape se obstruían, las temperaturas se disparaban y los turbocompresores sufrían las consecuencias. Los propietarios de autocaravanas reportan momentos de inactividad en pendientes, situaciones en las que la potencia cae bruscamente y obligan al conductor a buscar un arcén seguro. La dilución del aceite empeoró la situación, reduciendo la lubricación y acelerando el desgaste de componentes que ya sufrían bajo carga pesada. Daba igual si la autocaravana iba ligera o completamente cargada. El patrón se repetía con una consistencia inquietante, porque el problema principal era inherente al sistema, no causado por negligencia. Los registros de reparación cuentan una historia similar. Reemplazar el enfriador de recirculación de gases de escape puede costar varios miles de dólares. Reemplazar el turbocompresor suele suponer una factura considerable. Las reparaciones combinadas alcanzan fácilmente cifras de 4 dígitos, y las fallas repetidas no son inusuales. Ese peso financiero se refleja en el mercado de segunda mano. Los concesionarios reconocen que las autocaravanas construidas sobre el chasis MaxxForce 7 suelen venderse a precios considerablemente inferiores a los modelos comparables con motores Cummins. La diferencia no se debe a la distribución ni a las características, sino a que los compradores comprenden el riesgo de costo a largo plazo que conlleva el diseño de este motor. Los propietarios que han vivido con la MaxxForce 7 describen claramente el impacto emocional. Los viajes se vuelven impredecibles. Los programas de mantenimiento pasan de preventivos a reactivos. La confianza se desvanece. La idea de recorrer un largo tramo de carretera se convierte en un cálculo en lugar de un placer. Y esa sensación es difícil de ignorar al evaluar cualquier autocaravana usada equipada con este motor. Sin embargo, estas frustraciones tienen un propósito. Ponen de relieve la importancia del diseño de emisiones para la fiabilidad en condiciones reales y cómo un enfoque erróneo puede eclipsar el resto de la construcción de una autocaravana. A medida que avanzamos, el siguiente motor de esta lista demuestra una forma diferente de compromiso. En lugar de luchar contra los componentes de emisiones, lucha con la potencia bruta, lo que somete a una presión excesiva sobre las transmisiones y los sistemas de refrigeración, lo que repercute en los costes de propiedad. Este patrón revela una verdad importante. El punto más débil de un sistema de propulsión siempre determina el futuro financiero del vehículo al que sirve, por muy sólido que parezca el resto del conjunto a primera vista. Dodge Chrysler Magnum de 5,2 litros. Algunos motores se incorporan a las autocaravanas con más peso del que se espera que soporten, y el Dodge Chrysler 5.2 liter Magnum es uno de los ejemplos más claros de esa incompatibilidad. Diseñado originalmente para camionetas ligeras y furgonetas de pasajeros, se encontró impulsando conversiones de tamaño completo y autocaravanas compactas que exigían mucho más par motor y capacidad de refrigeración de lo que este motor podía ofrecer con fiabilidad. En cuanto estas unidades se enfrentaban a pendientes pronunciadas o subidas prolongadas por carretera, los límites empezaban a mostrarse de forma inequívoca. El calor fue la primera señal de alerta. Los propietarios suelen describir que las temperaturas suben más rápido de lo esperado, incluso en pendientes moderadas. El sistema de refrigeración trabaja arduamente una y otra vez, hasta que la aguja roza una zona que ningún conductor quiere ver. Mucho antes de que cualquier componente falle por completo, se siente la tensión en la forma en que el motor vacila bajo carga y en el rugido del ventilador, en una lucha desesperada por mantener las temperaturas bajo control. Esa lucha se vuelve cara rápidamente. Las reparaciones de refrigeración en estos motores suelen costar entre $1,200 y $2,000, y esas son las reparaciones que se ven venir. El siguiente problema es la potencia. El Magnum de 5,2 litros nunca fue diseñado para transportar el peso de una autocaravana completamente equipada.
lo que resulta en una constante búsqueda de marchas y una aceleración excesiva. La transmisión lo compensa porque el motor simplemente no tiene suficiente par a bajas revoluciones para mover la masa con suavidad. Esto somete a presión los embragues, las bandas y la temperatura de los fluidos, lo que a menudo provoca un desgaste prematuro de la transmisión. Las facturas de reparación posteriores pueden superar fácilmente el coste de las reparaciones del motor, convirtiendo una debilidad en una reacción en cadena que afecta a toda la transmisión. La depreciación refleja esta realidad. Según los patrones de valor a largo plazo, las autocaravanas fabricadas con el motor Magnum de 5,2 litros suelen venderse entre un 15 y un 20% menos que los modelos comparables con el motor más grande de 5,9 litros. Los compradores conocen la diferencia y negocian en consecuencia. Una autocaravana puede parecer limpia, bien cuidada y con un mantenimiento completo, pero el sistema de propulsión define los costos de propiedad a largo plazo, y las limitaciones de este motor son demasiado conocidas como para ignorarlas. Sin embargo, lo que hace que la historia de este motor sea tan impactante no es solo su falta de capacidad, es cómo cambia la experiencia de viaje. Los conductores hablan de abordar las cuestas con precaución en lugar de confianza, de planificar rutas teniendo en cuenta las pendientes y de prestar más atención a las temperaturas que al paisaje. Ese cambio de mentalidad es importante porque convierte cada viaje largo en un cálculo en lugar de una conducción cómoda. A medida que avanzamos, el siguiente motor de esta lista profundiza aún más en este tema. En lugar de sufrir una potencia limitada, se enfrenta a fallos de diseño internos que transforman el mantenimiento rutinario en un ciclo de fallos costosos y recurrentes. Comprender este siguiente paso revela por qué algunos motores transforman mercados enteros y por qué ciertas autocaravanas pierden valor mucho antes de que sus carrocerías revelen su antigüedad. Si desea una guía más clara y basada en hechos antes de tomar su próximo paso, suscríbase ahora. Cada próximo análisis le mostrará qué protege su dinero y qué lo pone en riesgo. No se pierda la próxima actualización cuando el mercado vuelva a cambiar. Ford 6.0 Power Stroke. Hay motores que se ganan su reputación lentamente y otros que la ganan en cuanto aparece la primera avería importante en la factura de reparación. El Ford 6.0 Power Stroke, fabricado entre 2003 y 2007, pertenece sin duda a esta segunda categoría. Lo que parecía un moderno diésel de alta presión, con una potente potencia, se convirtió en uno de los motores más propensos a reparaciones jamás instalados en autocaravanas, y el patrón de averías que creó aún se siente en los lotes de subastas y en los inventarios de los concesionarios. El problema comienza con la presión, el calor y la forma en que este motor transporta el refrigerante y los gases de escape a través del sistema. El enfriador de aceite se encuentra en lo profundo del bloque motor, forzando el refrigerante a través de conductos estrechos que se obstruyen con el tiempo. Cuando el enfriador pierde flujo, las temperaturas suben, el enfriador de recirculación de gases de escape se sobrecalienta y todo el proceso se convierte en una reacción en cadena. Cuando el enfriador de recirculación de gases de escape se rompe, a menudo envía vapor sobrecalentado de vuelta a la admisión, levantando las juntas de culata y provocando una pérdida repentina de potencia en el motor. Los conductores describen el momento con claridad: una carga pesada, un ligero tropiezo y luego una rápida caída de potencia mientras el sistema lucha por protegerse. Los talleres han visto este patrón con tanta frecuencia que usan una sola palabra para describir la solución: blindaje. Pero esta solución no es ni sencilla ni económica. Una actualización completa, que incluye un nuevo enfriador de aceite, el reemplazo del enfriador de recirculación de gases de escape, la actualización de los espárragos de culata, una limpieza del turbocompresor y la purga del sistema de refrigerante. Suele costar entre $8,000 y $12,000. Esta cifra aumenta cuando se producen remolques, diagnósticos o fallas adicionales. Y una vez que una autocaravana recibe esta reparación, los propietarios suelen conservar la documentación detallada, ya que el valor depende en gran medida de si se completaron estas actualizaciones. El mercado de segunda mano refleja esa realidad. Las autocaravanas con motor Power Stroke de 6.0 se venden habitualmente entre $8,000 y $15,000 menos que modelos idénticos equipados con el motor 7.3 o el diseño 6.4. Los compradores conocen los riesgos y negocian en consecuencia. La diferencia de valor no tiene nada que ver con la distribución ni el kilometraje. Se debe enteramente a la reputación del motor y a las fallas bien documentadas que elevaron los costos de reparación mucho más allá de lo que la mayoría de los propietarios esperaban. Y sin embargo, el 6.0 Power Stroke aún nos enseña una lección importante. La potencia por sí sola no define la fiabilidad. La gestión del calor, la ubicación de los componentes y las decisiones de ingeniería subyacentes determinan si un motor diésel protege el presupuesto de viaje o lo agota silenciosamente con fallos repetidos. Al pasar al último motor de esta lista, el patrón se vuelve aún más claro.
Algunos motores se rompen repentinamente, otros son costosos. Pero el que viene a continuación combina debilidades de diseño ocultas con problemas de reparación que ocurren de golpe, lo que redefine el valor de cualquier autocaravana construida con él. Mercedes-Benz OM642 3.0 litros. Diésel. Existe una decepción particular cuando un motor diseñado para el refinamiento termina generando facturas de reparación que se sienten más pesadas que los kilómetros recorridos. El Mercedes-Benz OM642 3.0 litros diésel, ampliamente utilizado en autocaravanas basadas en Sprinter, es un ejemplo perfecto de cómo la elegancia de la ingeniería puede flaquear bajo carga real. Lo que funciona de maravilla en un vehículo ligero de pasajeros comienza a fallar cuando se le pide que impulse una autocaravana completamente equipada, a través del calor, las cuestas y los viajes de larga distancia. Bajo su sonido suave y su comportamiento refinado, varias debilidades ocultas esperan que las condiciones adecuadas se manifiesten, a menudo todas a la vez. El primer problema se encuentra en el fondo del motor, los sellos del enfriador de aceite. Dos pequeños sellos, ocultos bajo capas de componentes, se endurecen con el tiempo y el calor. Una vez que fallan, el aceite se acumula donde no se ve hasta que se escapa por el bloque y gotea sobre superficies calientes. La reparación requiere horas de desmontaje y la factura puede ascender a varios miles de dólares antes de que la autocaravana vuelva a la carretera. Eso por sí solo sería suficiente para frustrar a un propietario, pero la OM642 no se detiene ahí. Los motores de válvulas de turbulencia añaden otro problema. Estas válvulas controlan el flujo de aire dentro de los conductos de admisión, pero la acumulación de hollín eventualmente los ralentiza o los obstruye. Cuando esto sucede, se encienden las luces de advertencia, el rendimiento disminuye y el modo de emergencia puede activarse sin previo aviso. Muchos propietarios intentan soluciones temporales, pero la solución a largo plazo suele implicar reemplazar todo el conjunto, otra reparación costosa que llega antes de lo esperado. El patrón continúa con problemas de sellado de los inyectores, a menudo conocidos como la muerte negra. Cuando los inyectores pierden gases de combustión, la acumulación de carbón los fija en su lugar. Retirarlos se convierte en un proceso largo y costoso, especialmente si el motor tiene un alto kilometraje o un historial de servicio deficiente. Luego viene el sistema de emisiones, los ciclos del filtro de partículas diésel. Los sensores de tratamiento de gases de escape y otros componentes relacionados suelen activar el modo de emergencia durante subidas largas, obligando a los conductores a avanzar lentamente hacia la siguiente salida, a medida que se agota la potencia. El impacto emocional y financiero aumenta rápidamente, ya que una falla suele desencadenar otra. Los resultados de las subastas muestran claramente el impacto. Las autocaravanas basadas en Sprinter, con el motor OM642, se venden habitualmente por mucho menos que los modelos de gasolina similares, no por el desgaste, sino por el miedo a las reparaciones. Esto demuestra que incluso los diésel refinados se convierten en un problema cuando el peso y el calor revelan sus debilidades subyacentes. Esos son los peores motores RV jamás fabricados. ¿Has tenido alguno? Comparte tu experiencia abajo para que otros propietarios sepan qué evitar. Si te fue útil, dale a me gusta y no olvides suscribirte para obtener más información detallada sobre la fiabilidad de los RV, los cambios en el mercado y lo que realmente te ayuda a proteger tu bolsillo en la carretera.